Presidenta, yo pensé que no la íbamos a llevar tranquila con el trabajo que habían hecho las comisiones, pero si quieren meter por la puerta trasera la agenda política, la atendemos con mucho gusto. Acción Nacional viene a decir aquí que en Veracruz la revocación del mandato no se fortaleció, y es una crítica correcta. Lo que no dicen los senadores de Acción Nacional es que aquí en este recinto estuvieron en contra de la revocación del mandato del compañero presidente y dijeron que se quería reelegir y la mandaron a marzo de 2022 en vez de dejarla como la habíamos aprobado en la Cámara de Diputados en la elección federal de 2021, que es cuando más gente asiste a una participación popular. Bueno, es el colmo de la hipocresía, porque tuvieron miedo a que el compañero presidente López Obrador estuviera en las boletas porque sabían que los íbamos a avasallar. De todos modos lo haremos. Entonces, no hay autoridad moral ni política. Es inaceptable su campaña verdaderamente canalla de estar queriendo utilizar las muertes por la pandemia para sacarle raja política. 10 gobernadores, que luego bajó a 8 y seguirá bajando, piden la renuncia de un funcionario que ha servido al pueblo de México con honestidad, con lealtad, con profesionalismo, con entrega. López-Gatell. Les pese lo que les pese y les duela lo que les duela, quieren proponer a la doctora Dresser al frente de la pandemia o al doctor Krause. No. ¿Qué les pasa? Sean serios. No utilicen una actitud absolutamente inaceptable de lucrar. Primero decían que las cifras no eran buenas, ahora dicen que son terribles y que las multiplican por 8,000. Pues multiplíquenla por lo que quieran. Ahí están todos los días no se la pierdan al rato, a las 7 de la noche López-Gatell les vuelve a informar y ustedes desinforman, intrigan, denuestan, tergiversan, hacen, celebran. Aquí los vi contar 1,000, 2,000, 3,000, 46,000. ¡Qué carroñeros son! ¡Qué grotescos! ¡Qué infames de lucrar con el sufrimiento de nuestro pueblo! Toda nuestra solidaridad a quienes han perdido a un familiar, a un ser querido. Y nuestro gobierno ha hecho todo a pesar de que le entregaron el sistema de salud pública en los huesos, ahogado, privatizado, desarticulado. Vienen a decir aquí la derecha que protejamos a los Ustedes han hecho esta campaña canalla en contra de los trabajadores de la salud. Han, con los medios de comunicación con los que están aliados, hecho una campaña de desayunar, comer y cenar pavor todo el tiempo, de sembrar ignorancia, de desinformar. Y ahora vienen hipócritamente a decir que están preocupados de los trabajadores de la salud. No les ha importado ni los trabajadores de la salud, ni el pueblo, ni nada. Por eso les va a ir como les va a ir en 2021. Vienen otra vez a hablar de la militarización del país, cuando con el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, militarizaron el país, lo bañaron en sangre, aliados al Chapo Guzmán. Aliados al Chapo Guzmán, se los dije hace 10 años, se los repito aquí en su cara, aliados al Chapo Guzmán. Se necesita ser miserable para hacer una conducta desde el poder de esa dimensión. Y vienen a decir, ¿dónde están las matanzas? ¿Dónde están los daños colaterales? ¿Dónde están las masacres? ¿Dónde están las desapariciones forzadas? No hay represión al pueblo, no hay utilización de las Fuerzas Armadas para lastimar a nuestro pueblo. Honramos a las Fuerzas Armadas, reivindicamos su tarea, celebramos que por primera vez tengan un marco legal para actuar en materia de seguridad pública gracias a esta mayoría responsable que encabeza el compañero presidente López Obrador. Y por primera vez se les ha puesto un plazo para regresar a los cuarteles en 5 años. Y vienen a promover controversias constitucionales desde la presidencia de la Cámara, acusando al presidente de fraude a la Constitución y de militarizar el país. Facciosos, irresponsables, caraduras. Eso es lo que son. Yo hoy venía tranquilísimo a votar estas cosas y quieren
Su medicina, pues yo se la receto con mucho gusto. No voy a dejarles pasar ni una sola insidia, ni un solo ataque cobarde, ni un solo acto carroñero en contra del pueblo y de nuestro líder político, el compañero presidente López Obrador, que también encabeza el gobierno de este país. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. No podemos admitir los argumentos o descalificaciones que hizo contra este dictamen el presidente de la misma. En primer lugar, está el tema, quiero abordar en primer lugar el tema de Guardia Nacional. Apenas la semana pasada la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la admisión de la Corte de la controversia constitucional interpuesta arbitrariamente y de espaldas a la mayoría de las y los diputados por la diputada Laura Rojas. El consejero jurídico hace un amplio análisis del artículo 233 del reglamento de la Cámara, un reglamento demócrata, republicano y rígido para que la diputada interponga una controversia. Es demócrata, pues se necesita la votación del Pleno de la Cámara sobre la interposición de esta demanda. Es republicano, pues se trata de que todas las diputadas y diputados por igual somos pares. Se nos trata a todos por igual, nadie está por encima de otro o de otra, y ordena involucrar al conjunto en una decisión. Es rígido porque impide que la Cámara de Diputados acuda a la controversia sin bases, sin la opinión técnica de la propia Cámara, no de sus amigos del PAN, sino de la dirección jurídica de la Cámara. La diputada Laura Rojas se saltó todas estas consideraciones, se fue por la libre, y el documento del consejero jurídico habla de una segunda hipótesis, que es que la presidenta de la Cámara de Diputados sí podía acudir a la controversia para defender los intereses de la Cámara. Y esta hipótesis a la que aludió la diputada Laura Rojas, con un interés muy particular, muy partidista y muy faccioso, achicando, minimizando la presidencia de la Cámara de Diputados, sin seguir el trámite alguno, traicionando la confianza que le dimos, la mayoría se lanza sola con su partido contra la decisión mayoritaria. No está velando por el interés de la Cámara, sino que está obedeciendo a intereses ajenos a la Cámara. O como dice el consejero de la Presidencia, el acuerdo impugnado no pone en peligro alguno el interés de la Cámara. Que la diputada Laura Rojas actuó con criterios de índole personal, discrecional y subjetivos, y donde una sola persona decidió por todos los legisladores que integran ese poder de la Unión. El documento además señala que los intereses de la Cámara ya se habían manifestado desde el 28 de febrero del 2019, cuando se votó la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, que por unanimidad, incluyendo el voto a favor de la diputada Rojas, el Congreso de la Unión se manifestó a favor de que el presidente de la República dispusiera de las Fuerzas Armadas permanentes, lo cual la Cámara de Diputados no está siendo atacada en sus intereses. Subrayo, la diputada no está defendiendo a la Cámara, no señala los parámetros, las lesiones, los peligros que corría la Cámara de Diputados, sino con qué criterios, no señala nada, nada más dice que se debió haber hecho una ley. Dice ella que el presidente de la República solo podía usar las Fuerzas Armadas previa legislación expedida por el Congreso de la Unión, que acaba de decir el senador por ciento, que dicha legislación tendría que regular cómo se haría la movilización de las Fuerzas Armadas. Aquí la diputada y el senador, pues en todo caso debieron demandar al propio Poder Legislativo, que si a su juicio no cumplía con la Constitución General. Quien estaría en falta sería el Congreso de la Unión, es el que legisla, es el que hace las leyes, no el presidente de la República. Se demuestra lo absurdo de esta controversia. Ahora, si ella decía
que se debió haber presentado una ley. ¿Por qué no presentó la iniciativa en esos términos que ella señala? ¿Por qué nadie mencionó en un año de debate? ¿Por qué nadie mencionó dicha ley? ¿Por qué no se señaló en la lista de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional? Bueno, pues entonces yo digo que esta controversia interpuesta por la diputada está originada en la lucha política, en la defensa que hace la diputada de los intereses del viejo régimen. No se vale avasallar a la mayoría del Poder Legislativo con tanta impunidad como acostumbraban cuando eran gobierno. Eso se acabó y no se lo vamos a admitir a esta diputada. Segundo, aquí el senador hablaba de la revocación del mandato y la controversia constitucional. Bueno, no, se le olvidó decir que lo que reclamamos es que se haga en las 32 entidades federativas. ¿Por qué nada más en Veracruz? Ahí, y en las 32 comience por los estados donde gobierna el PAN. Así se vería la congruencia. Presidenta, termino diciendo que hace unos meses el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo un llamado internacional para que no se politizara la pandemia, asegurando que la unidad nacional es un factor clave para derrotar a este virus. Pero aquí a algunos no les interesa ese mensaje, no les importa el manejo de la pandemia en sus estados. Lo que les interesa es boicotear, sabotear la estrategia de salud que coordina el gobierno federal. Y ha quedado claro que el único interés es muy mezquino, y lo que está detrás de todo este debate es que Hugo López-Gatell desnudó el actuar corrupto del sexenio, por ejemplo, el calderonista, y dio cuenta cómo en 2009 Calderón lucró con la pandemia de influenza al comprar y gastar millonadas de dinero y hasta incluso el crédito que otorgó el BID para negocios de medicamentos y pruebas rápidas que no sirvieron para nada. Por favor, y senadora, que también diputada, se permitió a las grandes corporaciones de comida chatarra que estuvieran en las escuelas y que no se hicieran los etiquetados a tiempo. Ellos han desatado una campaña en contra de la estrategia, pero decirle al presidente de esta comisión... por favor, diputada. No, a él le dio 2 minutos, me faltan nada más 20 segundos, para decir que México no ocupa el 3er lugar, es el 8º y el 11º de acuerdo al número de habitantes que tiene nuestro país. Diputada, ya terminó. El senador Yulén quería hacerle una pregunta, pero bueno, ya ha terminado su tiempo.